Hola queridos estudiantes, mi nombre es Claudia Patricia Millán Molina, soy licenciada en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Hoy los acompaño en una clase virtual de Ciencias Naturales. Vamos a trabajar alrededor del método científico. En la clase anterior vimos un video e hicimos una actividad en la cual aprendimos lo importante que es el método científico para resolver problemas. Ahora vamos a trabajar en el método científico en la vida cotidiana. La ciencia está por todas partes. Observa a tu alrededor y seguro que te surgen un montón de preguntas acerca del mundo. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Cómo es posible que los barcos floten y los clics no? ¿O qué causa las olas en el mar? La ciencia busca respuesta a todas esas preguntas de forma razonada y organizada, utilizando un proceso llamado el método científico. Aunque no existe una única forma de hacer ciencia, el método científico que nosotros vamos a proponer en la clase va a referirse al menos a los aspectos o las etapas más básicas que debe tener una investigación científica. Y vamos a encontrar, primero es hacer una observación del mundo, de qué es lo que a nosotros nos causa inquietud. Posteriormente, hacerse una pregunta que me refiera a algo que me genere inquietud, algo que yo necesite y quiera saber. Posteriormente viene la fase de la investigación. La investigación es sencillamente saber alrededor de lo que yo quiero investigar qué puede suceder o por qué esa sustancia o por qué ese objeto tiene esas características. Luego viene la hipótesis. La hipótesis, después de haber investigado, son las posibles respuestas que nosotros tenemos a esa incertidumbre, una posible respuesta que yo pueda darle una solución a ese problema planteado. Posteriormente sigue la fase de la experimentación. La fase de la experimentación, pues utilizamos de alguna u otra manera un artefacto o un instrumento que me permita experimentar si esa hipótesis que yo considero puede responder esa pregunta que realicé. Si esa hipótesis responde mediante el experimento la pregunta que yo tenía, entonces vamos a hacer un análisis y una conclusión y podemos dar una solución al problema. Ahora, si después de hacer el experimento nos damos cuenta que esa hipótesis no era correcta, pues no es malo. Equivocarse es algo normal, ocurre en la vida cotidiana y también en la ciencia. Equivocarnos permite volver a plantear una hipótesis o incluso puede de pronto volvernos a replantear la pregunta para así poder hacer una secuencia a ese proceso de investigación que estamos haciendo. Cuando estamos haciendo la fase experimental es muy importante porque necesitamos registrar los datos de lo que yo estoy observando. El experimento muchas veces necesitamos de tiempo para poder establecer si lo que estamos observando es verídico o no. No solamente debemos de hacer el experimento una vez, en algunas oportunidades podemos hacerlo 2, podemos hacer 3 veces y siempre recopilando datos mediante tablas, mediante fotografías que me permita evidenciar mi trabajo. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que se me perdió un libro. Busco en mi maletín y no tengo el libro. Entonces, inmediatamente me surge una pregunta. ¿Dónde está mi libro? Empieza la investigación, ¿qué es mi recuerdo? ¿Dónde lo dejé la última vez? ¿O qué hice con él? Entonces empiezan mis recuerdos, no, pues estuve en la casa, después de la casa me fui a hablar con mis amigos, luego fui a la biblioteca y luego vine al colegio. Entonces, el último lugar fue la biblioteca. Entonces, posiblemente, ahí viene ya la posible solución, la hipótesis, posiblemente el libro está en la biblioteca. Ya tengo mi pregunta, ya hice una investigación o una indagación, luego hice una hipótesis, ahora que viene la fase de la experimentación. En este ejemplo de la vida cotidiana, pues, ¿qué deberíamos de hacer? Pues ir a la biblioteca, preguntar si está el libro que hemos dejado. Si la bibliotecaria nos dice sí y nos demuestra nuestro libro, entonces nuestra hipótesis mediante la experimentación que se hizo nos damos cuenta que es correcta y podemos concluir, el libro estaba en la biblioteca. O si por el contrario vamos a la biblioteca y nos damos cuenta que el libro no estaba en ese lugar, pues toca replantear nuevamente la hipótesis. Por lo tanto, en mi investigación también tenía la posibilidad de que hablé con mis amigos, entonces muy probablemente lo puede tener alguno de mis amigos. Entonces vamos a otra experimentación que es buscar a mi amigo y si encontramos el libro, pues concluiríamos. El libro lo tenían mis amigos o lo había dejado en el parque donde me reuní con ellos. Bueno. Ese es un pequeño ejemplo muy sencillo de cómo nosotros podemos aplicar el método científico en la vida cotidiana. Nos permite a nosotros, primero,
tener una idea más acertada de lo que nosotros hacemos. Segundo, si el método científico lo hacemos de una manera organizada, nos puede favorecer a no equivocarnos tan repetidamente en nuestras vidas. Bueno, además de muchísimas ventajas como sentirnos capaces de poder hacer algo. Por eso, la actividad que les propongo el día de hoy es una actividad que vamos a hacer en familia. ¿Y esa actividad en qué consiste? Consiste en aplicar el método científico. Pero, ojo, no quiero que lo apliquen de manera desbocada. Tenemos que esperar en el momento y las indicaciones que yo vaya dando para que ustedes me vayan entregando las actividades, que eso es lo importante. Observa a tu alrededor. Busca algo que te genere curiosidad para aplicar las etapas del método científico. ¿Cuáles son? Pregunta, investigación, hipótesis, experimentación, análisis y conclusión. Para desarrollar esta actividad debes seguir las indicaciones y cumplir con la entrega de las etapas del método científico solicitadas por la docente Claudia Millán. O sea, por favor, sigamos el paso a paso. He notado en algunas actividades que nosotros, por ejemplo, les puedo decir, suban a Classroom y lo llevan al correo. Puedo, por ejemplo, decir, escriban en su cuaderno y veo que le están tomando fotos o pantallazos a lo que están haciendo virtualmente. Entonces, por favor, sigamos las indicaciones. A muchas personas les he mandado, por favor, sigue las indicaciones. Se solicitó que lo enviaran al correo electrónico, ¿por qué me lo están subiendo a Classroom? O se solicitó que lo escribieran en el cuaderno, ¿por qué me están enviando un pantallazo de algo que no se solicitó? Entonces, quiero que por favor aprendamos de pronto de lo que hemos hecho, por eso lo traigo aquí a colación, para que no lo hagamos más. Si se les están dando unas indicaciones, por favor, léanla. Padres de familia que de pronto estemos ahí presentes apoyando a nuestros hijos. Por eso es que esta actividad es en casa, donde vamos a hacer con nuestra mamá, con nuestro papá, con nuestros tíos, con un adulto que siempre esté dispuesto a ayudarnos y apoyarnos. Ojo, si usted tiene un hermano, si usted está en grado 11 y usted tiene un hermano que está en octavo, esta actividad de método científico la vamos a aplicar en todos los cursos donde yo trabajo. Octavo, noveno, 10 y 11. Por lo tanto, podemos unir a los hermanos haciendo esta actividad. Pero cada uno, por favor, me sube las evidencias al Classroom de manera independiente, así sea el mismo trabajo. Se acepta únicamente aquellos estudiantes que vivan en la misma casa. Que mi prima vive en un lugar y yo vivo en otro, no, porque recuerde que la idea es estar en la casa. Entonces vamos a hacer ese trabajo. Si tu hermana está en noveno y tú estás en grado 11, pues pueden trabajar. Ustedes unirse y hacer un trabajo único y me lo presenta cada uno en Classroom, cada uno lo copia en sus cuadernos si son tan amables. Si mi hermanito está en octavo y yo en décimo, trabajen, hagan equipo. Este método científico lo vamos a trabajar cumpliendo las etapas. Usted me va a entregar dependiendo de las fechas que yo le dé y al final cada una de esas entregas va a tener una nota, yo la sumo y la divido por el número de actividades que realicemos del método científico. Y esa nota que usted le dé se la voy a duplicar en biología y en química, porque el método científico es la forma en cómo se hace la ciencia y es la forma como nosotros podemos de pronto aplicar algo que puede ser muy productivo a nuestras vidas. Recuerda que yo soy la docente de biología y química y son ciencias naturales. Por lo tanto, vuelvo y repito, esta actividad es válida para las dos áreas. Bueno, clase 1, junio 12 de 2020, primera. En compañía de un adulto, madre, padre, adulto, abuela, tío, hermano, etc., van a escoger un tema que genere curiosidad mediante la observación del contexto. Segundo, después de haber seleccionado el tema, deberá continuar únicamente con las etapas pregunta, investigación e hipótesis. Las anteriores etapas deberán desarrollarlas en su cuaderno, tomar fotografías, pegarlas en un documento de Word y subirlas a Classroom antes del junio 19 de 2020. ¿Por qué es tan importante que cumplan esta fecha? Porque el próximo viernes voy a dar continuidad a esta hermosa actividad que vamos a hacer. La única manera que esta actividad de verdad sea significativa es cumpliendo con las expectativas, con las fechas y la verdad tienen toda una semana para que ustedes hagan una observación, para que hagan una pregunta, para que investiguen alrededor de esa pregunta que ustedes tienen y para que generen sus propias hipótesis. Recuerden el video que vimos la clase anterior
Ustedes se pueden guiar y seguir las pautas que hicieron en ese video. Bueno, también voy a subir una guía para que ustedes en la guía lean bien lo que les acabo de indicar. Y también, pues, propuse algunos temas, aunque la idea es de que las observaciones sean ustedes y que ustedes trabajen sobre lo que quieren. Sin embargo, di unas ayudas, por ejemplo, cómo preparar un yogur, cómo preparar un queso, cómo preparar paletas de azúcar. Puede de pronto usted utilizar temas, muchos temas. Por ejemplo, el tema importante de la observación, que usted cuando parte una manzana, un vegetal, usted observa que cambia de color, se ve oscuro. Entonces usted puede indagar, uy, ¿por qué se coloca de ese color? Y empezar sus hipótesis y a partir de ahí hacer su trabajo. Hay muchísimas actividades bastante significativas. Hay un tema, esto también me parece interesante, que es hacer el cambio de pilas por patatas. ¿Cómo yo cambio una pila utilizando una patata? Entonces usted, lo ideal es que yo les voy a dar en el documento que ustedes van a tener en PDF, o voy a tener unas ideas que ustedes pueden generar una pregunta y hacer su trabajo alrededor de ella. Vuelvo y repito, si tienen ideas nuevas, bienvenidas son. Bueno, mis amores, muchísimas gracias por su atención. Ahí está la referencia bibliográfica. Me gustaría mucho que vieran en ese enlace, en esa página hay muchísimas actividades que ustedes pueden de pronto tener como una guía y así poder seleccionar el tema a trabajar. Finalmente, muchísimas gracias por su atención. Recuerda, quédate en tu casa. Muchísimas gracias por la atención. Feliz y bendecido fin de semana.